Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, que hoy día les va a hablar acerca de cómo se ve el panorama en estas elecciones cuando nos enfrentamos a un momento crítico dentro del país en el que nos hemos convertido en el principal exportador de cocaína de Colombia y de Perú, y además nos hemos convertido los nuevamente en un sitio de migrantes, de un polo de emigración desde Sudamérica a los Estados Unidos, de inmigración ilegal, debido a que miles de ecuatorianos están optando por cruzar el tapón del Darién, el Caribe, cruzar todo Centroamérica y las fronteras entre México y Estados Unidos para tratar de llegar a sus familias o a cualquier situación legal o ilegal dentro de los Estados Unidos. ¿Cómo llegamos a esto? Desde siempre se ha sabido que la migración es un foco de alarma que nos indica en cualquier país del mundo que la situación de ese país es crítica. Las migraciones generalmente se producen por catástrofes económicas, políticas, sociales, y en el caso de Ecuador es una catástrofe económica sumada a una catástrofe social donde la criminalidad, la violencia, se ha tomado las calles, los puertos, las ciudades, las cárceles, y nosotros nos vivimos con la zozobra. Además, el desempleo es otra de las causantes fundamentales de la ola migratoria, cuando en un país que dejó de ser el Estado el mayor inversionista, el mayor constructor, el mayor empleador, ha pasado a ser un Estado donde todo lo que es el dinero, los recursos naturales, es un país botín, donde todo lo que tiene este país se lo reparten, en este momento se lo reparten entre los ricos, especialmente entre los banqueros y los gerentes de los banqueros, como es este señor Luque, que ahora está prófugo y que era gerente del banco de Guayaquil, el banco del presidente. Estas situaciones hacen que nosotros pensemos seriamente que estamos a punto de ser involucrados nuevamente en una guerra, como lo fuimos en 1941, en que nos vimos involucrados en una guerra con el Perú, en que Estados Unidos se benefició, convirtiendo a Perú en el mayor proveedor de caucho, gracias al caucho que salía desde los territorios amazónicos ecuatorianos que fueron arrebatados, y también se apropió de las Islas Galápagos. Luego tuvimos una guerra en la época del año 2000, el Plan Colombia, donde nosotros nos vimos involucrados en una guerra con la guerrilla de las FARC y las guerrillas colombianas, y esto nos trajo como consecuencia una ola migratoria de colombianos acá a Ecuador, y esta ola migratoria de colombianos a Ecuador fue el comienzo de lo que hoy es la red de narcotráfico, toda la actividad del narcotráfico ecuatoriano. En este momento estamos a punto de entrar en una nueva guerra que se llama la guerra contra el narcotráfico también, que es patrocinada por Joe Biden, y esta guerra al narcotráfico, que ya empezó con la época de Nixon y que ahora continuó con Reagan, en este momento sigue con Biden, pretende convertir al Ecuador en una base de operaciones de Estados Unidos, en la que ya tienen tomado Galápagos, donde ya ocupan 200.000 kilómetros cuadrados. Además tiene 2 bases militares, y nos han involucrado en una guerra en la que el ejército y la policía y los ecuatorianos ponemos los muertos, y Estados Unidos pone las armas, las balas, la logística, y la finalidad es evitar que las drogas lleguen a los Estados Unidos. Pero esto resulta casi imposible, porque el precio de las drogas en Estados Unidos está mil veces más grande 100 veces más que en el Ecuador. Es decir, aquí en Ecuador vale $1.000, allá en Estados Unidos vale $10.000, es decir, vale 10 veces más que en Ecuador. Y este es el factor fundamental para que las drogas sea el principal recurso económico en un país empobrecido, donde la población no encuentra trabajo, y donde un kilogramo de droga colocado en Estados Unidos significa $10.000, que si yo a usted colocar unas 230 toneladas como las que transportan los mini submarinos, estamos hablando de unos 60 a 70 millones de dólares, que es una ganancia extraordinaria. La cocaína, convertida en el oro blanco de Sudamérica, hace el mismo papel que tuvo el oro en la época de los españoles cuando conquistaron, que el oro les volvió locos, los hizo aventureros, descubridores del río Amazonas, gente que podía transformarse de un día al día siguiente en hombres millonarios. Lo mismo pasa en Ecuador. Ahora la narcopolítica está metida ya en el gobierno de Ecuador,
Estamos viendo que en estas elecciones, inclusive el ministro de Gobierno ha denunciado a 28 candidatos que están vinculados a actividades ilegales, a narcotráfico y otras cosas, que van sumándose al poder. Lo que pasa en México, donde México ya los gobiernos seccionales han sido parte de la disputa entre la población, los políticos y las guerrillas. Lo mismo está pasando en Ecuador y lo mismo ha pasado en Colombia. Y recordemos que Pablo Escobar inclusive llegó a ser senador de la República de Colombia, y algo que significa que ellos tenían al tal punto que se dieron el lujo de poder atacar a la Corte Suprema del Ecuador de Justicia, como ahora la guerrilla, el narcotráfico está atacando a los cuarteles, a los UPCs, a los policías, en una guerra campal. Estamos entonces a punto de proponer la extradición, o sumarnos a la extradición de Estados Unidos a Estados Unidos, como México y como Colombia, dos países donde la extradición lo único que ha conseguido es involucrarlos masivamente en una guerra que no tiene final ni perspectivas. Muchas gracias.